queridas familias, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendiendo TV, Juntos en Familia. A nombre de la organización Esperanza Bolivia y Child Fund, esperamos que disfruten cada uno de los sectores que preparamos para ustedes. No se despeguen. Como saben, en el anterior programa estuvimos hablando sobre los derechos, específicamente sobre el derecho a la protección. Recuerden que lo más importante es llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo a partir de nuestras casas con nuestras familias. El día de hoy también veremos el derecho a la protección, pero con otro enfoque. El tema titula La violencia familiar, niega oportunidades y aumenta desigualdades. Para ello invitaremos a Hugo Rodríguez a que nos hable más del tema. Después veremos experiencias en otros países. También tendremos una entrevista muy interesante con el responsable de prevención del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la provincia Cercado. Finalmente veremos la historia de una familia que es parte del proyecto en nuestro sector Momentos Mágicos. No te despegues de tu televisor porque comenzamos. Muchas gracias, Maite. ¿Cómo están, familias? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a conversar sobre la violencia. Vamos a ver cuáles son sus características, cómo ella se manifiesta y así también vamos a poder ver y trabajar cómo podemos salir de este círculo de violencia. Para comenzar, debemos señalar que la violencia nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Pero acá debemos enfatizar algo. Quienes más han sido afectados por la violencia han sido los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres, sujetos vulnerables. Es así que podemos evidenciar que el género y las generaciones están íntimamente relacionados con lo que es las relaciones de poder desiguales. Siempre marcados en el enfoque del derecho que nos indica poder como derecho vivir libres de violencia, vamos a conversar sobre 4 características o tipos de violencia. Primero, la violencia física, donde se ejerce la fuerza, ¿sí? Es aquella que ejercemos por medio de orejazos, a veces de cocachos, a veces de golpes, a veces de zamarroneadas, ¿verdad? Todo aquel que vaya a amedrentar y a disminuir la condición física de los niños y niñas y adolescentes. Otro tipo de violencia es la violencia emocional. Es aquella que ejercemos nosotros los adultos u otros por medio de lo que son palabras humillantes, despectivas. Otro tipo de violencia es el abuso sexual, para poder hablar sobre el abuso sexual debemos entender lo que para los niños son las partes privadas, que comúnmente siempre están ocultas o protegidas, digámoslo así. Entonces, cuando nuestros niños se ven involucrados en poder exponer estas partes privadas, estamos hablando de abuso sexual. Siempre por medio de los adultos lo hacen con engaños, lo hacen con mentiras. Además de esto, también debemos considerar abuso sexual cuando están expuestos nuestros niños o les muestran imágenes de desnudos. La última de las caracterizaciones de violencia, vamos a hablar de la negligencia. Esto es por parte de nosotros, los adultos, que a veces nos olvidamos de que nuestros niños necesitan ropa, necesitan atención en cuanto a comida, que salimos a la calle y no medimos el horario dejando a nuestros niños solos. Esto sí es negligencia. La violencia o el maltrato infantil es cualquier tipo de uso de poder para poder disminuir la condición física, mental y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos afecta a todos. Para ello es importante poder trabajar con nuestros niños y padres en el empoderamiento. Nuestros padres deben enfocarse en empoderar ¿qué? En cómo poderse relacionar con sus hijos de manera adecuada. Y nuestros niños van a empoderarse en poder generar habilidades y competencias que les permitan autoprotegerse. Después de hablar de cómo caracterizamos la violencia, nos van a hacer una pregunta. Y cuando vivimos ya en una situación de violencia, ¿qué pasa? Entonces acá vamos a poder ir revisando ciertas expresiones y manifestaciones de la violencia.
Es decir, cómo vamos a darnos cuenta que nuestros niños y niñas se encuentran sufriendo una experiencia de violencia. Primero vamos a encontrar a nuestros niños aislados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrarlos que no quieren salir de su cuarto, no quieren salir de la casa, muchas veces ni siquiera quieren comunicarse con otras personas. Esto va a ser un signo de violencia. Vamos a poder observar a nuestros niños con conductas cambiantes. Si, por ejemplo, nuestro niño era alegre, contento, te preguntaba, vamos a ver a un niño sumiso. Comúnmente también vamos a encontrarnos con niños y niñas que estén enojados, curiosos, agresivos. Estas situaciones nos va a llevar ineludiblemente a lo que es la disminución de nuestras notas académicas en el colegio, ¿no es cierto? Niños que están desenfocados y que no pueden concentrarse, niños que se encuentran enfadados y que están, de cierta manera, yendo contra la autoridad, pues obviamente en el rendimiento escolar va a ser disminuido. Otra de las manifestaciones un poco más peligrosas es el intento de huir de casa. Pero no se sorprendan que esto también es real. Un niño que no se siente seguro en su hogar, un niño que recibe gritos, un niño que se siente amedrentado, humillado seguidamente, no se va a sentir cómodo en ese espacio, por lo tanto va a buscar huir. Y el riesgo más peligroso, el mayor riesgo que vamos a tener en cuanto un niño pueda vivir violencia, va a ser el suicidio, que también lo podemos llegar a tener. El más común para todos es la desobediencia. Robar dinero, ocultar cosas, no hacerte caso en lo que tú le ordenas. Esto es porque la comunicación entre padres e hijos se está rupturando y porque nuestro niño está siendo violentado, trata de llamar la atención, primero, y segundo, trata y busca de poner en juego tu autoridad. Por eso es que vamos a tener niños desobedientes. Y ustedes se van a ir dando cuenta cuán importante va a ser como estrategia la negociación. Como ustedes se han podido ir dando cuenta, con las secuelas de la violencia vamos a tener dos tipos de niños. Niños agresivos, por un lado, y por el otro lado, niños deprimidos o reprimidos, que lo debemos evitar a toda costa. Y es por eso importante que tú le digas no a la violencia, que tú te animes a decir que sí estás siendo violentado. Y aquí nace una pregunta: ¿a quién le digo? Y debemos respondernos porque hay instituciones llamadas por ley, en principio. Por parte de la alcaldía está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al igual que el Servicio Legal Integral de la Mujer. Así también otras instituciones privadas y públicas están llamadas por ley, como por ejemplo las direcciones de unidades educativas, la Dirección Departamental de Educación, el Defensor del Pueblo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. También son ellos llamados por ley para que puedan interceder y sean garantes del derecho de vivir libres de violencia. Nuestra comunidad no puede quedar aparte. Es por eso que las juntas vecinales, nuestras centrales de campesinos y así también agrupaciones de control social y toda persona que sea testigo de algún hecho de violencia tiene el deber, a partir de la Constitución Política del Estado y del Código Penal Procesal, de poder realizar estas denuncias ante las autoridades pertinentes. Pues bueno, y ahora nos sale la pregunta: ¿cómo salimos de este círculo de violencia? Nosotros les proponemos estrategias y una de ellas es la conversación asertiva. Debemos generar en nuestras casas espacios de diálogo familiar, en donde nosotros como adultos nos predispongamos a poder sentir, a poder estar en una situación de negociación entre padres e hijos. La segunda estrategia va en sentido de la disciplina positiva. Acá nosotros debemos, como padres y adultos responsables de nuestros niños, poder establecer disciplina dejando de lado el castigo y dejando de lado el trato humillante. Por eso es de que nosotros debemos comenzar necesariamente, como lo dijimos en la anterior estrategia, a comenzar a negociar con nuestros niños de par a par, con una comunicación lineal,
con una conversación de tú a tú, dejando de lado el que yo soy más adulto que vos, yo conozco más que tú. Y para eso va a ser importante que estemos predispuestos a poder conversar con ellos. Entonces no debemos olvidar de lo que mi hijo hace un momento me hizo renegar. Eso no vale. Debemos dejar un rato, respirar, encontrarnos en un espacio libre en donde nuestros niños y nosotros nos encontremos tranquilos. Y por último, va a ser la resolución de los conflictos. Este espacio es tomado en cuenta como un aprovechamiento del aprendizaje, como podamos aprender nuevas cosas. A veces nosotros decimos el conflicto es cuando renegamos, cuando peleamos, pero nos estamos equivocando un poquitito. ¿Por qué? Porque el conflicto nos va a dar la oportunidad de aprender. Aprender cómo se siente mi niño y cómo me siento yo. En ese momento y a partir de la escucha activa, que era la primera estrategia, y a partir de mi predisposición a negociar, vamos a encontrar ciertas soluciones a los conflictos. Es así que vamos a comenzar a establecer vínculos fortalecidos entre nosotros. Si ustedes se han podido ir dando cuenta, también, la comunicación va a ser fundamental para poder implementar cualquier estrategia de prevención de violencia en nuestras familias. Y es así, al convertirse la comunicación en algo fundamental, que también nos tenemos que dar cuenta que nosotros como padres, madres, tutores, tíos, abuelos, hermanos mayores, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de criar a nuestros niños y niñas libres de violencia. Y por eso es de que nos debemos recordar un poco de las acciones que nos llevan a conflictuarnos en casa. A ver, nos recordemos, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que nuestros niños les hemos ordenado ordenar su ropa, doblarla y ponerla en su lugar? ¿Y a cuántos de ustedes les han desobedecido? ¿Se recuerdan cómo han reaccionado ante esta situación? ¿Con gritos? ¿Conversando con ellos? Acá debemos reflexionar lo siguiente. Si nosotros hablamos con gritos, con jalones, nuestros niños también responderán de la misma manera, con agresión. Si nosotros hablamos con ellos concientizando, si hablamos con ellos reflexionando y dándole un sentido del por qué debe realizar una tarea, seguramente ellos van a reflexionar y van a asumir su posición real ante una situación. Y esto va a ser la obediencia. Por lo tanto, vamos a prevenir así también la violencia. Pues siempre es importante hablar con la comunidad. Y es por eso que ahora les invito a poder escuchar y ver un poco qué opinan nuestras madres y padres sobre cómo ellos pueden trabajar y mejorar su comunicación en la familia, pudiendo fortalecer sus vínculos familiares. Para mejorar la relación de nuestra familia, de cada hogar, yo creo que es dándole un afecto a nuestros niños, empezando cuidándolos, demostrarlos a ellos que realmente que tienen que tener la confianza a su madre, a su padre, y dándoles todo el amor, cariño que una madre puede darles y un padre. Llevándose bien, comunicación entre familia y hijos, es decir, hay entendimiento más que todo, ¿no? Comunicación de familia, entre parejas y hijos. Bueno, yo creo que tratando de coordinar entre los padres, más que todo, de ver, ¿no? Entre la familia de nuestros hijos, la atención, el cuidado de cada padre, ¿no? Cada madre, que donde ver, ¿no? En qué situación se encuentra nuestra familia, más que todo, y tratar de guiarles, ¿no? Sacarles un buen provecho, que salga a lo futuro a lo mejor de ellos. Más que todo por ahí, o más o menos mi opinión sería, ¿no? Interesándose más en ellos, un poquito más, ¿no ve? Y eso, interesarse más en ellos y ayudarles en lo que se pueda. Dando preferencia al cuidado de los hijos.
la atención necesaria con los hijos, a su esposa. Para mí sería así, y compartir todo, lo que sea posible en la familia, más que todo con los hijos, los momentos, darles el tiempo necesario para todo. Compartiendo, charlando con los hijos, todas las familias, ¿no? Sí, yo creo que consideras. Bueno, muchísimas gracias. Espero que podamos haber llevado un poquito de nuestro conocimiento hasta sus hogares. Seguramente el tiempo que ustedes le dedican a sus niños va a ser fundamental. Pongan los 5 sentidos con ellos y cuando sufran violencia niños, anímense, tienen que decirlo abiertamente, porque vivir libres de violencia es un derecho. Debemos fortalecer nuestros vínculos y decirle no a la violencia. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Ahora depende de nosotros aplicar lo que estamos aprendiendo durante este programa. Bien, ahora vamos a dar paso a un siguiente sector. Este sector se llama Experiencias en otros países. Dear world leaders, children in countries of war are being affected by war more than you think. Je n'aime pas quand les enfants sont maltraités. I wish for a world in which children are protected from harm and abuse. Si je pouvais changer quelque chose, je changerais le monde pour que tous les enfants aient le même droit. Que no haya violencia infantil, robo, asalto, violencia intrafamiliar. Adults need to stop talking and start listening to their child for once. And I want to see every country have peace and joy. Hoy no pedimos una mejor escuela ni útiles escolares. Today, we just want to ask for one thing: respect. Respeto. Respect. Momona. Changa. Respeto. Respect. Respeto. Respect. Respect our rights. Bien, ahora vamos a dar lugar al licenciado Ricardo Torrejón, responsable de la Unidad de Prevención del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la provincia de Cercado, quien va a responder algunas preguntas y va a reforzar el tema que estamos viendo el día de hoy.
Bien. Bueno, esta unidad pertenece a la Secretaría Municipal de la Mujer y la Familia. La Secretaría de la Mujer y la Familia es la secretaría encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos. Dentro de ella están unidades como la Defensoría de la Niñez, el SLIN, entre otras, que trabajan con diferentes poblaciones. La unidad de prevención en esta secretaría es una secretaría que articula con ambas direcciones, es decir, con la dirección que trabaja con todos los temas de familia y generacionales y con la dirección de la mujer. El objetivo de la unidad de prevención es contribuir a la prevención de situaciones de vulnerabilidad, pero en un trabajo que esté totalmente articulado con diferentes actores de la sociedad, ya sean formales, es decir, en los mismos niveles del Estado, o informales, ¿no? Y con otros actores como las mismas organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones. Entonces, a partir de allí vamos asumiendo el reto justamente para cumplir el objetivo de contribuir a la prevención de situaciones de vulnerabilidad, entre ellas todas las formas de violencia, a través de la creación de planes, programas y proyectos que en articulación con la misma sociedad civil respondan a las diferentes problemáticas. Por ejemplo, arrancando la gestión 2016, diseñamos un proyecto que todavía está en ejecución, que es el proyecto de protección de la niñez. Es un proyecto grande, es un proyecto que abarca muchos otros proyectos complementarios, que se ha planteado una serie de resultados y que permiten fortalecer capacidades de la comunidad, ya sea de niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros, porque uno de los espacios donde hemos estado trabajando constantemente es el de las unidades educativas. Bueno, este ha sido un recurso, no es un invento nuestro, ¿no? Pero de todas maneras creo que hemos echado mano de un recurso importante para poder usarlo como un instrumento de sensibilización sobre todo, ¿no? No se trata para nada de una forma de medición, digamos, ¿no? Pero más bien nosotros lo vemos como una herramienta de sensibilización, es decir, como un espejo, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde te ves vos? Estás en un nivel del que manejas enojado y gritando e insultando, ¿no? Y así a llegar hasta seguramente la violencia física y demás. Entonces, este y otros son recursos nuestros para sensibilizar. Hemos usado otros, ¿no? Desde en algún momento en la campaña que tuvimos al inicio de la creación de la Secretaría, que era la promoción de una cultura de paz, teníamos un muro de mensajes, ¿no? En realidad era un muro de frases, todas frases violentas. Y entonces, y tenía un espejo. Entonces uno se acercaba y un poco se miraba, además de toda esa especie de pared de mensajes violentos que uno repite a veces sin saber, que la gente sin pensar detenidamente en que está ejerciendo violencia, porque las palabras pueden ser violentas, las frases discriminatorias, las frases que transmiten misoginia, machismo. Entonces, también era una herramienta para sensibilizar, es decir, para que no se piense que el tema de la prevención de la violencia o la violencia no es una cosa ajena, es algo que le compete solo a las mujeres y a alguien más. No, sino de qué manera todos y cada uno de nosotros hemos contribuido a construir esta sociedad un poco violenta. ¿Y cómo podemos hacer para contribuir a que sea menos violenta, ¿no?
la tolerancia y el respeto por el otro es básico, ¿no? Y este instrumento, esta herramienta de sensibilización que es el violentómetro, es un poco leerlo, que parece, llama la atención, porque están niveles mínimos hasta máximos terribles de violencia, pero más allá de creer que eso es para medir a alguien, es cómo, en qué nivel estás, y si no estás bien, pero de qué forma a veces el tener frases discriminatorias, ya sean raciales o por género o por orientación sexual, me ubica en un lugar seguramente de intolerancia, de violencia, ¿no? Entonces eso es muy importante para ir reconociendo que hay prácticas que no son naturales, que no deberían creerse que se dan porque es parte de una relación, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado en una investigación junto con la Universidad Católica, se va a presentar dentro de pocos días, sobre la violencia en el noviazgo. Entonces es muy interesante ver cómo muchos adolescentes y jóvenes perciben ya de que se va gestando relaciones marcadas por los celos, por la suspicacia y ya los primeros indicios de violencia en el noviazgo, ¿no? Entonces eso es muy interesante para ver en qué estamos, qué nos está sucediendo como sociedad, para tener una mirada reflexiva sobre el asunto. Entonces creo que el violentómetro, que parece que se ha hecho famoso, es eso, ¿no? Es una herramienta para mirarse, a ver dónde estamos como sociedad, dónde estoy yo y qué puedo hacer para bajar, para disminuir mi lugar en el violentómetro, si estoy en una escala anaranjada o roja, ¿no? Pero repito que más que para medirme o medir a alguien, es para reflexionar, ¿no? Es un instrumento para sensibilizar. Uno de los grandes responsables y con muchas obligaciones para contribuir a la prevención de la violencia son obviamente los padres de familia, y es muy importante que a partir de allí se pueda en primera instancia sensibilizar a los padres de familia en las responsabilidades que tienen para con la ley, con las leyes que defienden los derechos de los niños, en el caso de nuestro país la Constitución Política de Estado, obviamente, pero también el Código Niña y Adolescente, entre otras normativas, y que allí están señaladas las responsabilidades y obligaciones de los padres de familia para con sus hijos, ¿no? Poder garantizar su educación, el acceso a la educación, a la salud, y la salud pensando en justamente como un tema integral, no solamente la salud física, sino también el bienestar psicológico, afectivo, etc. Entonces, si tenemos a una familia fortalecida en ese punto, con padres de familia que realmente consideren que hay una prioridad en el trabajo y el cuidado de los niños, el interés superior del niño que nos manda la Constitución Política del Estado, estaríamos con familias que están cumpliendo y contribuyendo a eso, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así, porque es justamente en el espacio familiar donde se dan los hechos de violencia, donde los niños no son respetados en sus derechos, donde ahí mismo se los vulnera, siendo víctimas de violencia, y a veces en los casos más terribles y atroces que podemos y que conocemos en nuestro país. Entonces allí es donde tiene que entrar también y entra a trabajar el Estado, ¿no? Para hacer respetar esos derechos. Entonces creo que lo fundamental es partir de allí, ¿no? De que en las familias el padre de familia tiene que estar muy al tanto
de que quien está a su cuidado es una persona de derechos, que tiene derechos y que además está en una etapa de formación, que necesita totalmente de los cuidados de un otro, totalmente responsable, y que tiene a su cargo justamente una vida, ¿no? Entonces, a partir de allí, como decía hace un rato, ese sería el trabajo fundamental de los padres, ¿no? El resto viene ya con obligaciones de la educación, del Estado, ¿no? Será tarea de la educación también contribuir a dar espacios protectores a los niños que reciban la educación que necesitan, y el Estado también tendrá que garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Entonces es un tema integral. Eso para no pensar que de parte de los padres tiene que haber como una actitud de asumir roles que también no le corresponden, ¿no? Es decir, caer a veces en las dificultades que vemos hoy de que los padres de familia además sean educadores y demás. Entonces también eso seguramente no va a contribuir a que el sistema funcione como debería funcionarse y activarse para la protección justamente de los niños, ¿no? Entonces, pero hay espacios, ¿no? Como decía hace un rato, desde el gobierno municipal hemos creado espacios para fortalecer a los padres de familia, porque también a veces no se trata solamente de negligencia, sino el apoyo que necesitan los padres, espacios para conocer la normativa, pero también para poder tener espacios en los que ellos puedan trabajar sobre qué pautas de crianza hay que tener, para no reproducir patrones de violencia, por ejemplo, ¿no? Con los niños, de que la única forma de crianza es ejerciendo violencia, sino ver de qué forma la crianza, los límites que se puedan poner en la familia, tengan que ver con otros patrones diferentes y que obviamente contribuyan a que la violencia no se reproduzca, porque sabemos que la violencia tiende a reproducirse, ¿no? Quien en su momento fue víctima puede ser victimario luego, o se puede volver y se ha vuelto en una forma como natural de responder. Es lo que muchas veces decimos de que la violencia está naturalizada, ¿no? Y que la convierte hoy en uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, ¿no? Es uno de los temas más delicados a la hora de trabajar en la prevención de la violencia y en algunas de las formas más complicadas, digamos, como la violencia sexual con los niños, ¿no? O sea, tomemos en cuenta de que la infancia, la niñez es una etapa en la que tiene una particularidad de vivir las situaciones sociales, familiares, entre otras, ¿no? Es una estructura diferente de percepción del mundo, digamos. Entonces tenemos que tener estrategias para que los niños sepan de que eso que están viviendo es violencia, para empezar. Entonces me parece que eso es lo fundamental. Antes de animarlos a denunciar, porque para ellos puede ser muy complicado denunciar a sus padres, por ejemplo, una cosa impensable o muy difícil de pensar. Sin embargo necesaria seguramente, o a algún familiar y demás. Entonces lo primero que nosotros trabajamos es de fortalecer capacidades en el niño para el cuidado de su propio cuerpo y también el reconocimiento de situaciones de violencia. Es decir, que eso que ellos están viviendo y que por alguna razón para ellos es una forma normal
de relación con su familia o con sus parientes o con alguna otra persona puedan recibir el reforzamiento necesario, la información de que eso lo que le permita reconocer las situaciones de violencia. Entonces eso implica todo un trabajo que tiene que ver con el trabajo de la conciencia del propio cuerpo, el cuidado del cuerpo como un territorio, ¿no? Un territorio propio que tiene que ser respetado por uno mismo y por los demás. Entonces, una vez que se trabaja ese tema, lo siguiente es poder decirles, eso no es un secreto a guardar, eso tiene que hablarse con alguien de confianza. Se trabaja mucho con los niños el poder identificar personas de confianza a los que se pueda hablar y contar lo que está sucediendo, ¿no? Y digamos que lograr eso sería lograr una denuncia de un niño, que tiene otra lógica, ¿no? Pero en relación a lo que preguntabas, es generar la posibilidad de que haya un tercero de confianza a quien se pueda contar una vez identificada una situación de violencia, ¿no? Ahora, obviamente, las instancias promotoras de denuncia son la Defensoría de la Niñez, y también están las instancias receptoras de denuncia, la Fiscalía, la Policía. Pero lo que dice la normativa es de que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación en la que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos tiene la obligación de denunciar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ahí la responsabilidad que tienen todos los adultos para cumplir esta prioridad de la niñez, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que difícilmente un niño va a llegar por sí mismo a realizar una denuncia. Entonces, ahí la importancia y la responsabilidad de los adultos, ¿no? De nosotros en el cuidado de los niños. Pero volviendo al tema del trabajo preventivo, es justamente eso, ¿no? Ese es el fortalecimiento de capacidades, de que un niño esté empoderado en que tiene derechos. Eso se puede lograr también fortaleciendo liderazgos y demás, para que una vez reconocidas situaciones de violencia, estas puedan denunciarse y darse a conocer. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente sector de nuestro programa. Este sector se llama Momentos Mágicos, donde vamos a conocer la historia de una señorita llamada Sofía Choque Molina. Mi nombre es Sofía Nicole Choque Molina. Mi nombre es Sofía del Rosario Molina Aguirre. Bueno, la verdad se siente muy bien porque es bonito participar sobre temas que nos interesan muchísimo, que debemos saber para nosotros mismos, estar informados sobre lo que nos pasa en casa y qué cosas poder hacer al respecto. Pues voy a gusto, me gusta aprender, como también me gusta enseñar lo que yo sé. En la primera capacitación, que era protección, del saber cuando nuestros padres nos están haciendo algún tipo de violencia o cualquier familiar en casa, y cómo actuar al respecto, de saber qué responder, qué decir, a quién informar. En el tema de violencia, que no tenemos que dejar que nadie nos haga cualquier tipo de violencia, tanto física, psicológica. Las capacitaciones que nos brinda el proyecto, pues para mí especialmente es una complementación para guiar a mis hijos. Y cosas que tal vez yo no he podido aprender, pues ahí las he aprendido. Saber qué cosas podemos cambiar en nuestras actitudes para poder llevar una mejor armonía en casa. Pues más que todo la comunicación, yo creo que lo principal es la comunicación, especialmente para con mi hija. La comunicación va ante todo y de esa manera ya podemos coordinar lo demás.
Sí, mi perspectiva, que ya tenemos que dejar de ser tan intolerantes, de saber qué cosas nos hieren para mejorar eso, para ya no seguir teniendo esos errores en nuestra conducta. He aprendido a ser un poco más tolerante, o sea, tengo un poco más de tolerancia con Sofía especialmente, que ella es la más pequeña de la casa, entonces sí, he aprendido bastante. Pues ella siempre ha sido muy tolerante conmigo, me ha dado ese nivel de confianza, de poder contarle las cosas que me afectan, las que no. Siempre me escucha, así que siempre lo que espero cuando pasa algo es que ella me comprenda y que ella entienda que las cosas que me afectan a mí también son cosas que la van a afectar a ella porque vamos a estar en el mismo entorno. Pues espero que siga siendo como es. Siempre le hablo que estudie, que lo principal es estudiar, tener su carrera por más sencilla que sea, pero que sepa ella defenderse sola. Mi mejor amiga. Alguien en que puedo confiar siempre. Que la quiero mucho. La quiero muchísimo. Ella lo sabe. Que la quiero mucho y que muchas gracias por siempre estar ahí para mí, sin juzgarme, comprendiéndome, que la aprecio muchísimo y que no sé qué haría sin ella. Que confíen en sus padres, porque no va a haber mejor ayuda que ellos. Ellos nos van a dar protección, nos van a decir qué cosas podemos hacer para afrontar el problema que estemos pasando, no importa el que sea. Especialmente a las madres, pues sean comprensivas, y la comunicación es lo primordial, porque se pierde la comunicación, se pierde todo, porque dejan de avisarnos qué hacen, qué piensan, dónde van, con quién van, entonces perdemos todo si no hay comunicación. Entonces, para aconsejar a las mamás, comunicación es lo primero. Vínculos fuertes, no a la violencia. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de terminar, quiero invitar a Hugo a que nos pueda explicar cuál es la tarea en casa que debemos realizar esta semana. Muchas gracias. Y continuando con este segmento de lo que es de la teoría a la práctica, les invitamos a todos ustedes, papás, mamás, tíos, abuelitos, hasta el perrito. Va a ser importante de que nos juntemos en familia. Este próximo día jueves 3 de diciembre a las 6 de la tarde, estén atentos al Zoom, porque ahí nos vamos a reunir para poder fortalecer nuestros vínculos familiares. ¿Por medio de qué? De un pequeño juego, porque es la mejor manera de aprender, jugando. Así es con el Stop. Si eres parte del proyecto y el afiliado o afiliada de tu familia tiene entre 6 y 14 años, te enviaremos un formulario a WhatsApp. Complétalo para que nosotros podamos registrar tu participación en este programa. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que hayas disfrutado y que apliques todo lo que hemos ido aprendiendo. Recuerda que es muy importante que lo lleves a la práctica en tu casa con tu familia. Nos vemos en el siguiente programa.